Ok, vamos a empezar, bueno, a seguir con la actividad y vamos a empezar con el grupo 1. Quiero que muestren solo su diseño, por favor. Hola. Ok, solo quiero que lo muestren, nada más, ¿no? Eh, en el grupo 2 se encuentra Jairo, Caterine, Verónica y Juan, en ese orden. Voy a lanzar un dado y la persona que indique va a tener que expresar o indicar qué es lo que entiende del diseño del grupo 1. ¿Ok? Ok, Ok, perfecto. Y salió Verónica. aquí estoy. Ok, para que vean que no estoy mintiendo, ya les paso la imagen. ¿Dónde está el dadito? Ya pasó la imagen. Mentira, bro. A ver, A attach ver, file. dice. El tema es igual que el del nuestro en las zonas rurales, No, ¿verdad? es distinto. Ah, es Entonces, distinto. correcto. Entonces, la idea es, ¿qué es lo que usted entiende del diseño del grupo 1? Por favor. Si puede hacer un poquito más grande, se le agradecería al grupo 1 para que se pueda ver. Ok, ¿qué es lo que usted entiende? Ya, documentos de convalidación y uso de datos, adquisición de parámetros del paciente mediante teléfono, sí, ya. Entonces debe tener, asumo que algún dispositivo IO inteligente que va a tomar directamente los datos desde el paciente y debe tener alguna manera de comunicarse con el teléfono o con alguna aplicación móvil. Ok, Directo, sin mucho. Y a través de la conexión de Wi-Fi se va a almacenar en una base de datos en la nube a través de Mongo. ya, Es protocolos, TLC, web. Ah, ya. Ponen la parte de seguridad, de autentificación en la aplicación web también antes de que pase al servidor, creería yo. ok, van a poner algo de autenticación, ok, seguridad. Seguridad, ajá, seguridad Ujú, de datos primero antes de que pase al servidor y a la base de datos. ok, De ahí eso está visualizando a través de las TICs, visualiza su MOC en la parte del médico, revisa los datos. Me imaginaría yo que ahí visualice él. Ah, no, perdón, porque las especialistas está al final. No. Exactamente qué hacen la parte de TICs ahí, no sé mucho qué hace la base de datos. ok, Recopila datos y a través de Wi-Fi nuevamente pasa los datos al sistema ahora de la parte médica, de quien va a revisar. ok, Tiene que tener la aplicación y las configuraciones que debe requerir para que pueda visualizar los datos que ya adquirió hacia el computador del médico que va a tratar. Hace una comunicación y esa partecita no entiendo mucho. Médico, personal. No, tal vez no es para hacer las reuniones cuando hacen la reunión entre especialistas. O sea, el médico ya tiene su diagnóstico, ya revisa todo lo que trajo el paciente, pero hace una comparación o comparte esa información para tener un mejor diagnóstico con el resto de especialistas. ok, va por ahí. ¿Algo más que quiera indicar? No entendí mucho la parte de TICS del servidor.
Ok, La que está perfecto. bajito del servidor. Ok, gracias. Ya. ¿Quién del grupo 1 va a presentar su proyecto, su diseño? Yo. Ok, adelante. Bueno, de acuerdo con, como Berito lo había explicado, nosotros partimos desde la documentación y convalidación de datos. Para esto nosotros compartimos directamente con el usuario un documento en el cual él va a aceptar términos y condiciones. Estos términos y condiciones de los servicios de telemedicina va a estar explícito todo lo que es la descripción del servicio, consultas médicas, recetas, certificados, las exclusiones que va a tener, los valores del servicio de telemedicina, registro y seguridad, prevención y seguridad de datos, procedimientos de solicitud, cómo lo vamos a manejar, asimismo el uso de la historia clínica, consentimiento informado y la reserva de derechos del uso de estos datos. Luego de ello vamos a pasar directamente a la adquisición de parámetros del paciente mediante teléfonos inteligentes. Nosotros asumimos que directamente donde vamos a aplicar este sistema de telesalud van a disponer de lo que es servicio de internet y conexión de datos. Para ello nosotros manejamos los datos que nos arrojan directamente los aplicativos móviles de signos vitales. Luego de esto vamos a manejarnos directamente mediante la aplicación, ya sea web o móvil, utilizando Notes y Express. Esto vamos a manejarlo mediante Wi-Fi como tal, el servidor que vamos a utilizar es Mongos y TICS como mencionaba la compañera. Este va a ser el aislamiento de todo lo que son nuestros datos, lo que es seguridad y privacidad, la encriptación de nuestros datos, autenticación y autorización de datos de los usuarios, ya sea usuario, contraseña, los códigos de los dispositivos móviles, cumplimiento y aquí también manejamos lo que es el cumplimiento de normativas para el uso de datos médicos, la interfaz del usuario y también lo que es estabilidad y rendimiento, el manejo de la interfaz mediante la nube. Y así, de asimismo, TICS va a manejar lo que es el almacenamiento y gestión de datos, bases de datos relacionadas y el monitoreo. De igual manera, todo lo que es el soporte técnico, si el usuario, o en este caso el usuario, el paciente o el médico necesitan alguna información, aquí se va a despachar todo lo que sea documentaciones, de capacitaciones, etc. Luego seguimos toda la información ya requerida por el paciente, quien solicita la teleconsulta, va a manejarse mediante Wi-Fi y lo aterrizamos directamente al personal médico. Este personal médico, de igual manera, mediante aplicativos web o móviles, va a tener una conexión directa con especialistas. Entonces, quien reciba al paciente va a tener la capacidad de compartir estos datos con algún especialista y de manera viceversa. Yep. Ok. ¿Cuál era el título de su proyecto, de su diseño? El Telemed. El título que tenían en... No, el que les puse a ustedes como del diseño. ¿Qué tenían que hacer? El título. Recuerden que en el Word que les pasé como caso decía un título. Es el de consulta médica a distancia para emergencias en zonas rurales. Perfecto. Ok, quiere decir que más o menos Verónica tuvo la idea, eh, pero nunca llegó a la parte de rural. No sé si en un momento dijo Verónica que era para zonas rurales. Entonces, esa parte no se entiende. Lo que significa que está simplemente ese sistema de telemedicina. Y ahí aquí, en la parte de diseño, tengo yo unas 3 acotaciones muy importantes que darles. Lo primero es que ustedes han colocado Node.js y Express en cada uno de los diferentes computadores y generalmente Node.js, digo, esto ya lo vimos en teoría, quizás fue rápido, Node.js es una tecnología para backend, o sea, solamente para la parte de servidor. Lo que significa que eso de ahí, Node.js y Express deberían estar donde dice TICS y ahí abajito debería ser como que el servidor de aplicaciones web
para todo el sistema. Solo ahí. El resto simplemente son clientes que tienen la aplicación. La aplicación, como dicen ustedes, es web móvil. Puede ser ya con otra tecnología para front-end. Los de JS Express no lo son. Se esperaba que. Y lo segundo es que justo lo que decía Verónica, la parte de TICS no se entiende bien. Está bien todo el flujo, la interacción entre lo que sería el paciente con los médicos, pero no se entiende qué hay detrás, qué base de datos se está usando, si se está usando, por ejemplo, contenedores, si se está utilizando microservicios, si se está usando qué base de datos relacional o no relacional. Ahí no dice nada. Lo dijo María Paula, fue la que habló, ¿verdad? Lo dijo María Paula, pero sí, María Paula fue, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Pero no se entiende esa parte, ¿no? Y lo tercero es en el que le han puesto el logo de Wi-Fi. Wi-Fi es una tecnología para redes LAN, lo que significa que solamente va a cubrir una área local. Y ahí se entiende que es una tecnología de red de área amplia, o sea, una WAN o algo. Entonces, no lo es. Ahí lo que ustedes podrían colocar es como, por ejemplo, una antena de comunicaciones móviles, si van a trabajar con conexión móviles en estas zonas rurales. Si van a trabajar, por ejemplo, conexión satelital, también sería un satélite y ahí sí comunicación hacia la nube. Van a trabajar con fibra, también simplemente un cable y se indica el modelo de comunicación que va a ser, pero no Wi-Fi. Wi-Fi es para redes LAN. Puede ser un router. El router se podría colocar si se indica que es un router a nivel de, para enrutamiento, ¿no? Para routing, todo lo que sería la ruta. Pero recuerden que también hay unos APs pequeños en las casas y ese sería como que el gateway por default y la puerta de salida de esa LAN. Y ahí sí viene a enrutar con los diferentes routers y demás. Si le indican ahí como que una pequeña etiqueta que ese es el camino. ¿Ok? Ahí sí. Bien, Ok. gracias. Vamos con el grupo 2, por favor, colocar su diagrama. Y quien va a interactuar ahorita, a tratar de explicarnos qué es lo que entiende con el diseño del grupo 2, es alguien del grupo 3. Y según el orden es Marcos, Pablo, Eric y Andrés. Voy a lanzar un dado y pasaré por el chat el dado que salió. Y salió el número 1. Y el número 1 es Marcos. Buen día. Buenos días. Lo mismo. ¿Qué entiende usted por el diseño del grupo 2? Eh, bueno, veo que es el desarrollo de una plataforma para mediciones remotas, telemedicina, ya que del lado izquierdo vemos un glucómetro en la zona rural. Se va a hacer la adquisición de datos del paciente como glucómetro, medición presión arterial. Eso luego con un dispositivo móvil esa información será enviada a los servidores. Tiene un servidor API y esto pues llegará a la plataforma del hospital para que los médicos puedan hacer la valoración del paciente.
Ok. Ok, Marcos, ¿qué cree usted que hace ese servidor API? ¿Cuál es la función de ese servidor API? Mm, eh, para integrar tal vez las aplicaciones, igual no dicen las aplicaciones ahí, pero entiendo que es el servidor ahí haría la integración de las aplicaciones con los sistemas de software, con los sistemas de software. Ok. Ujú. O sea, entiendo que el servidor permite la integración de las aplicaciones, pero no, las aplicaciones tal vez están más abajo. No sé, a ver si nos muestran más abajo, a ver cómo es. Mm. Y ahí esa parte, La primera parte era la arquitectura generalizada. Y la segunda parte que ok, se muestra aquí es a detalle. lo que está en la nube, asumo. Ajá. Ok. Ok, gracias, Marcos. Ok. Entonces, alguien del grupo 1, 2, ¿verdad? 2, por favor, nos explica su arquitectura y al final nos da el título de su diseño. Ya. Eh, yo, ya. Bueno, en la primera imagen tenemos que a través de, sí, que vamos a poder leer, digamos, los datos de personas que tengan diabetes y también con valores elevados de presión arterial, los cuales se van a comunicar al teléfono. Ya se puede utilizar la tecnología tanto de Bluetooth como Wi-Fi. Vamos a utilizar como en zonas rurales comunicaciones móviles. Mediante las comunicaciones móviles nos vamos a conectar a la nube, donde tenemos el servidor de base de datos, donde se va a almacenar los datos del paciente, tanto lecturas de cada uno de los datos. También tenemos el servidor de aplicación, el que nos va a permitir interactuar con la parte médica, y también tenemos una IP pública para poder acceder, de las cuales adicionalmente también el sistema nos muestra mensajes de alerta en caso que no se encuentren dentro de los parámetros normales las mediciones de cada paciente. Jairo, ¿le puedes bajar, por favor? Ya. Aquí tenemos la arquitectura básica, que tenemos los sensores, que son los de aquí. Los sensores que son los dispositivos IoT que se encargan de recolectar lo que es la información de los datos, de los cuales eso va a ir a un agente IoT que se encarga de recibir datos de los sensores y los va a enviar al contact broker, el del centro, y que este se encarga de gestionar los datos de contexto en tiempo real. Y de ahí, después del context Oreo, nos vamos a ir al signos come, el varios signos, que almacena los datos históricos en una base de datos, en el cual vamos a ocupar una base de datos que es MySQL, que eso nos permite almacenar, son datos relacionales. Y finalmente tenemos lo que es la visualización, la herramienta que es Grafana, lo que nos va a permitir visualizar a los médicos los valores. En lo referente a seguridad, vamos a ocupar Firewall Wilma y Firewall Keyboard, que el Firewall Wilma es un proxy que nos permite gestionar la autentificación de los usuarios y dispositivos, asegurando que solo los entes autorizados puedan acceder a los recursos. Y mientras que el Firewall Keyboard nos proporciona la autentificación de usuarios mediante Auth 2.0 y el OpenID Connect, los usuarios y las aplicaciones deben estar registrados en Cairo para recibir el token de acceso. Y podemos decir algo adicional, que también ocupan la capa de transporte, la TLC, que cifra la comunicación entre los dispositivos IoT y con los agentes de servicio del firewall. Y que todo el tráfico que va hacia Loading Context y el broker están cifrados. Ok, ok. Vamos entonces a la gráfica de arriba, por favor.
Sería bueno que en justo donde tienen la nube indiquen un poquito mejor lo que es el servidor API o a qué se refieren con lo que sería la nube. Sé que lo tienen abajo, pero al inicio no se entiende si no se despliega lo que sería la siguiente arquitectura. Con respecto a la arquitectura de abajo, eh, hay algo ahí, o sea, sé que están recién aprendiendo, ¿no? Las tecnologías y eso está muy bien, que hayan utilizado otras, por ejemplo, tenemos a Vilma, Keyrlock y Sinus. Vilma sí da para los tokens, Keyrlock para la parte de autenticación, pero, eh, o sea, no irían conectados directamente con Orion. En el sentido de la parte de contexto, porque esas son para la parte de usuarios que se quieren conectar y demás. Y eso es como que un componente dentro de la plataforma Figuare, pero no para Orion. Y Sinus, veo que está Figuare Orion hacia Sinus y Sinus hacia MySQL. Y simplemente, como digo, es un poquito de contexto en la flechita. La flechita tiene que ser para arriba porque lo que hace Sinus es agregar un poco de persistencia a esa información y lo que venga de bases de datos, por ejemplo, de MySQL, Postgres, Dynamo, incluso Kafka, Mongo y otras bases de datos, lo que hace es cambiarlo al estándar NGCI versión 2 para que sea fácilmente entendible por todos los componentes del ecosistema de Figuare. Por eso es que la flechita tiene que ser para arriba. MySQL va hacia Sinus y Sinus hacia Orion. Pero bueno, esas son cositas ahí de aprender un poquito las tecnologías, ¿no? Simplemente explicando un poquito más eso. Bien, muchas gracias. Por favor, el grupo 3, Gracias. muestre por favor su diseño. Y alguien del grupo 1 va a identificar qué es lo que ha hecho el grupo 3, ¿ok? En este orden. Sí, falta el grupo 1, ¿verdad? Sebastián, Andrés, Jofre y María Paula. Les voy a lanzar un dado y vemos a quién le toca. El 2. Por favor, comparta el grupo 3 su diseño. Ok, gracias. Y es el 2, le toca a Andrés Nenger. A ver. Ya, empieza desde, le puede hacer más grande la parte inferior. A ver. Ya. Ahí. Bueno, tiene lo que son aplicaciones móviles, computador, el UPS, autenticación de los datos, se transmite hacia la antena, dice que es en una zona rural. ¿Puedes subirle? Mm, Ya, aquí está en la nube y está con Docker, aplicación de capacitación, la interfaz, foros y el manejo de archivos y base de datos. Eso es lo que se entiende. ¿Cuál cree usted que es la aplicación de ellos?
una plataforma para registro y agendamiento de citas médicas. Ok, muchas gracias. Grupo 3, por favor, ¿quién va a presentar? Doctor, ya lo voy a presentar. Ok, adelante. Bueno, el tema que nos tocó era educación y capacitación médica en una comunidad rural. Entonces, nos planteamos la solución, era implementar una aplicación web donde se pueda realizar la capacitación al personal médico del sector rural. Entonces, podría bajarle un poquito. Entonces, la aplicación funcionaría en varias computadoras del centro médico o en un dispositivo móvil. Para ingresar a la aplicación se utilizaría una API de autentificación y debido a las limitaciones que es de pocas comunicación o redes de comunicación, se vería la opción de buscar alguna ayuda de alguna operadora de comunicación para que nos brinden el servicio. Para subirle un poquito. Entonces, mediante un router o un router GPRS se comunicaría a las antenas de la empresa de comunicación y se comunicaría a la nube. Vamos a dar. Entonces, la aplicación estaría dividida en dos partes, que sería el comprimido, donde está la aplicación, las partes de evaluación, foros, la interfaz de la aplicación, y se comunicaría mediante una red SAN al almacenamiento, donde estarían los archivos, la base de datos, y también vimos la necesidad que como en las zonas rurales a veces no tienen comunicación, entonces las personas podrían descargar estos archivos y visualizarlos en su dispositivo en cualquier hora del día. No es necesariamente que siempre estén conectados para revisar la información. Entonces debería tener un espacio de almacenamiento donde esté guardada toda la información actualizada y los datos también de lo que van realizando. He visto, todo esto estaría en la nube, en un AWS Cloud. Y la aplicación comprimida en contenedores en Docker. Ok. ¿Cuál era su tema de diseño? Educación y capacitación médica en una comunidad rural. Ok, perfecto. Vamos, muéstrame la parte de abajo solamente. Bueno, aquí hay un poquito de, asumo yo, eh, entender un poquito la teoría y no entiendo por qué el chip de telefonía en el router. Eso por favor, véanlo bien. Esa parte no lo entiendo por qué está ahí. Y lo mismo la parte de autenticación y la API en el router. Que le pusimos como un servicio aparte que podría comunicarse aparte por internet para realizar la autentificación, para poder ingresar a la plataforma. Ya, pero entonces esa parte de autenticación Ujú. debería estar en la nube, la parte de Ya. arriba. Porque
viaja el user y password o como lo quieran definir para ingresar a la plataforma Ujú. a través de todo el camino hacia lo que serían sus servidores. Entonces, esa parte de Sería, autenticación debería estar arriba. ya sería la primera, la entrada al flujo, digamos, de los Correcto, datos. Ajá. correcto. Entonces, esa parte, cambiarla. De ahí Listo. el resto, la parte que dice en la SAN, sería bueno que coloquen como que una granja de servidores para indicar que sí es una SAN, no solamente una sola base de datos, sino varias, y poder identificar qué es lo que van a contener. Por ejemplo, material del curso o algo para identificar por qué es la SAN. Ujú. Listo. ¿Ya? Ya le entendí. Ya. Bien, con esas anotaciones, con esas aportaciones, damos por cerrada esta actividad que espero les haya, como creo que uno de sus compañeros dijo, están sufriendo, y esa es la idea, ¿no? Este, yo sé que empezar a hacer diseño y empezar a que un agente externo, como ahorita hicimos esta pequeña dinámica, un agente externo entienda lo que yo deseo expresar, a veces es un poco complicado. Y más si estamos hablando de sistemas, software o un sistema completo como tal. Entonces, la idea es que siempre ustedes partan de una arquitectura general. Es de la forma más general posible que ustedes puedan hacer un gráfico. Lo separan por partes, le agregan un pequeño flujo bien bonito y luego, poco a poco, como lo hizo creo que el grupo 2, ¿verdad? Van desmenuzando parte a parte cada una de ellas. Ok, por ejemplo, voy a hablar solamente de la parte de procesamiento. Ok, en la parte de procesamiento va a haber un servidor, voy a trabajar con, por ejemplo, con la nube de Amazon, voy a trabajar con el componente de AWS Lambda para manejar microservicios, voy a trabajar con este tipo de tecnología y demás. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la parte de almacenamiento. Ok, en la parte de almacenamiento voy a trabajar con estas bases de datos. Entonces, es la forma de al menos mostrar un informe técnico de un diseño. Partimos de lo general y luego poco a poco se va desmenuzando lo que serían las diferentes etapas de implementación del sistema. ¿Ok? Espero les haya gustado. Simplemente hagan esos pequeños cambios que dije y para mí está terminada esta actividad, así que tranquilos, solamente es a modo de ir practicando para que lleguen bien o que vayan con los conocimientos necesarios para implementar lo que sería el proyecto. Si hablamos del proyecto, de aquí a mañana les estaré enviando el proyecto a los grupos. No es algo complejo, simplemente es practicar un poquito más todo lo que se ha visto en las clases y presentar una propuesta adecuada, ¿no? Vamos a continuar entonces con la teoría, no nos habíamos quedado, y hoy vamos a ver que es poco, simplemente, lo mismo igual que capítulo 4. Vamos a hablar del capítulo número 5 y el capítulo 5 es simplemente hablar un poquito de telemedicina hospitalaria y telemedicina doméstica. Entonces, déjenme ver la diapositiva y continuamos. Ok. Capítulo número 5 y el capítulo número 5 es servicios de telemedicina hospitalaria y domiciliaria. Es hablar un poquito de ellas, una pequeña correlación, diferencias que existen entre ambas
Y con eso terminamos este capítulo. No vamos a entrar mucho a esto porque quisiera entrar es al menos hablar un poquito de la parte de diseño, que sería el capítulo número 6. Entonces, si hablamos un poquito de servicios de telemedicina hospitalaria y domiciliaria, primero vamos con hospitalaria. ¿A qué se refiere? Lo mismo es utilizar las TICs para facilitar lo que es la atención médica y el manejo de pacientes dentro del entorno hospitalario. Existe, digamos, 3 servicios básicos, digamos, a nivel de entorno hospitalario, y el primero es, sacar esto. Consultas entre especialistas. Por ejemplo, los médicos pueden comunicarse y colaborar a distancia para discutir casos médicos complejos y ofrecer una segunda opinión en tiempo real, que fue más o menos lo que tuvo un grupo de la actividad de diseño. Entonces, esa parte hay que expresarla siempre bien. Lo otro es el monitoreo remoto de pacientes hospitalizados. Se dice la telemedicina permite el monitoreo constante de pacientes hospitalizados mediante la conexión de estos dispositivos médicos a Internet, y los datos se envían al personal médico. Otro es la telecirugía, que esta, como sabemos, es telemedicina hospitalaria. Ha permitido que la realización de cirugías asistidas a distancia, donde un cirujano experto puede guiar a otro cirujano en tiempo real durante una intervención quirúrgica. Si hablamos de servicios marcados de telemedicina hospitalaria, tenemos, por ejemplo, lo primero, ya dije, las consultas entre especialistas. La teleinterconsulta con pacientes, ¿qué es esto? Es mediante videoconferencias. Los especialistas pueden comunicarse directamente con los pacientes para realizar evaluaciones médicas, seguimiento de tratamiento y proporcionar recomendaciones de ciertos cuidados. Otro es el monitoreo remoto de pacientes hospitalizados, y esta es la más común. Los datos vitales y de salud se transmiten en tiempo real a los profesionales de salud, lo que facilita la detección temprana de problemas y una respuesta rápida en caso de emergencia. Aquí yo tengo siempre unas consideraciones importantes cuando se va a hacer esta implementación, y es tener siempre una red segura. A pesar de que estamos trabajando en el hospital, puede haber algún agente malicioso que pueda intervenir en algún dato o que esté en la red, ¿no? El teleasesoramiento quirúrgico, dice la telemedicina, facilita la realización de cirugías asistidas a distancia, donde un cirujano experto puede guiar a otro cirujano en tiempo real durante una intervención quirúrgica, especialmente útil en áreas rurales o donde no hay especialistas disponibles. La teledermatología hospitalaria. Los hospitales pueden utilizar la telemedicina para conectar a dermatólogos especializados con pacientes hospitalizados que requieran evaluación y diagnóstico de afecciones cutáneas. Y la última es la teleradiología. Esta es telemedicina hospitalaria, puede incluir la interpretación remota de imágenes médicas como radiografías, tomografías y resonancias magnéticas realizadas en el hospital, lo que agiliza el proceso de diagnóstico y tratamiento. Y aquí ustedes ya conocen al menos unas tecnologías que les ayudan mucho a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, pueden trabajar con Oros o pueden trabajar con PACS, con Ortanc, que viene bien ya a tener esas implementaciones. Para mí sería excelente que te ayudaran todas esas implementaciones en todos los hospitales, porque facilitan mucho el diagnóstico, facilita mucho la interpretación de esos resultados por cada uno de los médicos. Si hablamos entonces ahora de telemedicina domiciliaria, dice, se enfoca en brindar atención médica a pacientes en la comunidad de sus hogares, utilizando tecnologías de comunicación y monitoreo a distancia. Hay 3 aplicaciones bien marcadas. La primera es las consultas médicas virtuales, que esas son simplemente trabajar con cualquier plataforma de videoconferencia. Monitoreo de pacientes crónicos. Esto, como dice, permite el seguimiento y monitoreo remoto de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o insuficiencia cardíaca a través de dispositivos conectados. Y la última, bueno, otras más, atención de salud mental, es telemedicina domiciliaria, que se utiliza para brindar servicios de salud mental como terapia y asesoramiento psicológico a personas que no pueden acudir a un consultorio. Y me faltó una, que es la entrega de medicamentos y atención a domicilio, que es la que
Sinceramente es la que más yo uso para que me traigan el medicamento directamente a la casa. Y se puede facilitar la entrega de medicamentos y la atención médica en el hogar, especialmente para pacientes que tienen dificultades para trasladarse. En este caso, no es que yo tenga esa dificultad, pero a veces es muy bien que te lleguen los medicamentos a la casa, en especial si es 11 de la noche, 12 de la noche, que te viene bien que te traigan sus medicamentos. Otros servicios básicos, como dije, son las consultas médicas virtuales, monitoreo de pacientes crónicos, atención de salud mental, entrega de medicamentos y atención a domicilio, seguimiento postoperatorio, educación y autocuidado, y rehabilitación y fisioterapia a distancia. Asimismo, para poder tener este tipo de implementaciones, hay que hacer un análisis y evaluación de todos estos resultados experimentales de cada una de las soluciones que se pretende plantear. Y aquí tenemos unas cuantas. Lo primero, antes de empezar a levantar como requerimientos o empezar a ver qué tecnología es la que voy a utilizar, yo considero que se tenga presente esto. Lo primero es la accesibilidad y el alcance. Dice, evaluar la capacidad de la telemedicina para mejorar el acceso a la atención médica en comunidades hospitalarias y domiciliarias. Medir la cobertura geográfica, que la mayoría de ustedes en la actividad pudieron ver esa necesidad de comunicación. El número de pacientes atendidos, que en este caso nadie se preocupó por eso, si simplemente va a ser uno o van a ser toda una comunidad que va a estar siendo monitoreada, y la diversidad de servicios ofrecidos. Hubo un grupo, si mal no recuerdo, que puso las funcionalidades, me lo mostró, no lo presentó en pantalla, pero sí me mostró las diferentes funciones que va a tener cada uno de los diferentes componentes que intervienen en el sistema, desde la parte de front-end, back-end e incluso la parte del servidor. Satisfacción del paciente y el personal médico. Dice, recolectar datos sobre la satisfacción de los pacientes y profesionales de la salud con el uso de la telemedicina. Cuando se está hablando de telemedicina o un sistema de este tipo, estas encuestas de satisfacción se deben hacer de forma periódica. ¿A qué voy con esto? Generalmente uno dice, ok, voy a lanzar mi sistema, voy a probarlo al inicio, empiezo con una encuesta de satisfacción. Todos aquellos que están testeando el software van a dar su retroalimentación, pero una vez que esté implementado, ¿cuál sería? ¿Qué sería mi accionar? Y ahí nosotros debemos seguir con las encuestas de satisfacción. Es decir, ok, ¿qué tal te ha parecido el sistema en 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año? Con la finalidad de tener un feedback y una retroalimentación constante para poder ir mejorando el sistema en sí. Se dice realizar encuestas, entrevistas para obtener retroalimentación sobre la experiencia de uso, la comodidad y la eficacia percibida. Otro punto es la calidad de la atención. Dice evaluar la calidad de la atención médica brindada a través de la telemedicina. Analizar indicadores como la precisión de diagnóstico, la adherencia a los protocolos de tratamiento y el seguimiento de los resultados clínicos. Y aquí, cuando uno está haciendo un sistema, en este caso ya pasamos por esa actividad, por eso siempre doy esa primera antes de entrar a todo esto. Ya pasamos por esa actividad. Grupo 1. ¿Cómo cree usted o ustedes que podrían evaluar ese sistema en mediano plazo? Por ejemplo, a 6 meses. ¿Alguien del grupo 1? El sistema. Grupo 1. No importa si se equivocan. Tranquilos. ¿Me van a hacer elegir? Vamos a elegir. Inge, ¿puede repetir la pregunta, por favor?
¿Cómo usted cree que podría evaluar su sistema, la viabilidad de su sistema en un mediano plazo, a 6 meses? Yo creería que lo podemos medir con encuestas de satisfacción tanto de los médicos como de los pacientes, que sería en este caso lo más importante. A ver, poner indicadores de cómo fue la atención, si en el momento de la teleconsulta no hubo fallas, no hubo cortes, toda la información que se tenía que obtener en el caso de mediciones de signos vitales, llegó correctamente, no hay parámetros alterados. Así podríamos medir si nuestra aplicación o la atención que dimos es eficiente y es de calidad. Y es efectiva, más que nada. Ok, estamos bien, estamos bien. Usted me está diciendo sobre la calidad, ¿no? Y satisfacción del paciente. Pero un punto clave que yo dije fue la viabilidad del sistema. Y siempre cuando yo voy a hablar de viabilidad del sistema, yo debo enfocarme en los KPI o los diferentes métricas que me permiten a mí evaluar un sistema. Es siempre enfocarme en lo primero, la comunicación. Si la comunicación es aceptable, si la comunicación es la adecuada, si la latencia me está afectando. Imagínense que el dato necesario para salvarle la vida a un paciente llega con 10 minutos de retraso. O sea, asumiendo, ¿no? Con 10 minutos de retraso. ¿Es viable esa métrica? Entonces, eso es simplemente para que piensen un poquito cuando ustedes evalúan un sistema. ¿Ok? Sigamos con otro, que es el impacto en la salud y resultados clínicos. ¿Qué es esto? Dice medir los efectos de la telemedicina en la salud y bienestar de los pacientes. Evaluar mejoras en indicadores de salud, reducción de complicaciones, hospitalizaciones innecesarias y la calidad de vida. Otros es la eficiencia y costo. Dice analizar la eficiencia de la telemedicina en términos de ahorro de tiempo y recursos. Comparar los costos asociados con la telemedicina frente a la atención médica tradicional y evaluar la relación costo-beneficio. En nuestros casos, que vimos solo por casos rurales, lastimosamente siempre va a salir un poquito alto el costo a nivel de implementación. Quiero que quede claro, siempre va a ser un poquito alto el costo de la implementación, al menos la inicial. Luego que ya se ha implementado el sistema, se pueden reducir ciertos costos, en especial el costo asociado con el paciente. Una por el traslado, una por salud. Entonces, ahí se ven diferentes costos que se podría trabajar. Luego tenemos el cumplimiento de tratamiento y seguimiento. Dice, evaluar el grado de cumplimiento de los pacientes con los tratamientos y recomendaciones médicas, así como el seguimiento de la evolución médica. Y aquí vamos con una pregunta para el grupo 2, que también tuvo algo relacionado con zonas rurales y atención médica a pacientes. ¿Cómo ustedes evaluarían o seguirían el proceso de que sus pacientes cumplen con las indicaciones de los doctores que están en ese momento a distancia? Bueno, en este caso sería a través de las alertas que se podría configurar ahí en la parte de firewall del FiWare, ya que si es que por ejemplo, en
los datos de glucosa, si se asigna un rango específico y sobrepasa, con eso ya sería un indicador para el médico, para el médico y ver que el paciente no está siguiendo el tratamiento adecuadamente. Ok, ok, está bien. Especialmente con las alertas, ¿no? Eh, Podría también implementar, si tenemos alertas, al menos un recordatorio, que sería algo similar, pero para el paciente, ¿no? De que por favor se tome la hora en ese momento, siempre y cuando tenga algún dispositivo o un dispositivo IoT o que permita hacer ese tipo de alertas. Lo otro es la integración con el sistema de salud, que es evaluar cómo la telemedicina se integra con el sistema de salud existente, la interoperabilidad con otros sistemas y su capacidad para complementar la atención médica presencial. Y por último, seguridad y privacidad de datos. Evaluar la seguridad de la información y la privacidad de los datos de los pacientes durante las interacciones de telemedicina. Esas son consideraciones, al menos deberían ustedes siempre tenerlas presentes cuando quieran implementar este tipo de sistemas. Seguimos con comparación con soluciones o estándares existentes. Cuando estamos trabajando a nivel de implementar un sistema de telemedicina en el hospital con uno domiciliario o remoto, como lo hemos estado viendo, hay que tener estos tres aspectos claves. Lo primero es hacer una comparación con los estándares. Comparar si la solución que se está implementando está acorde al estándar asociado a la telemedicina, si está siguiendo las diferentes pautas, si mejora las prácticas establecidas para la telesalud en el sector sanitario. Porque, por ejemplo, me gusta implementar el mejor sistema de telemedicina, pero lastimosamente no cumple porque se está usando un protocolo, no sé, a nivel de comunicación que no es seguro. Pero necesito ese protocolo para que mi sistema funcione. ¿Qué hago? No estoy cumpliendo las normativas. Debería prácticamente el que está diseñando o el que está desarrollando acoplarse primero a esos estándares, que son muy diferentes a simplemente tener un sistema web o una aplicación web como cualquiera de las que conocemos. Soluciones competitivas. Entonces, comparar la solución de telemedicina con otras plataformas de telemedicina disponibles comercialmente o las free, las totalmente gratuitas. Por ejemplo, nadie de los grupos pensó en decir, yo voy a implementar simplemente la tecnología o que ya vimos, OpenMRS, que está absolutamente todo. Y con eso prácticamente bastaba en la parte de tecnología. Voy a tener OpenMRS en este servidor y ya la autenticación y todo lo demás ya viene por defecto. Ya simplemente implementar los diferentes plugins de OpenMRS. Ningún grupo se acordó de OpenMRS. Criterios de evaluación. Dice, aplicar los criterios de evaluación establecidos para evaluar el rendimiento y el impacto de la solución de telemedicina, considerando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es decir, hacer un FODA sobre mi sistema. ¿Cuáles serían las debilidades del sistema? ¿A qué sector viene bien que esté ese sistema como tal? ¿Qué oportunidad tiene el sistema para seguir? ¿Cuáles serían las amenazas? Prácticamente todo lo que podía afectar a ese sistema y por supuesto las fortalezas. ¿A quién yo voy a ayudar con este sistema? ¿Por qué es necesario este sistema? Luego tenemos limitaciones y direcciones futuras de investigación. Siempre en este tipo de sistemas, uno debe tratar de llevar que ese sistema permita no solamente atender, no solamente decir, ok, el sistema va a servir para este nicho de pacientes y hasta ahí llegó.
Siempre en los sistemas de telemedicina se debe tener algo claro. Estos sistemas van a ayudar a mejorar, siempre a hacer un improve de todo lo que sea con respecto a medicina. Lo que significa que yo siempre debo tener módulos o componentes que permitan recabar esa información, procesar esa información, analizarla para alguna investigación futura. Entonces, siempre en los diseños que ustedes hagan deberían mantener o indicar que las bases de datos se va a almacenar absolutamente todo. Por ejemplo, se va a almacenar el evento, se va a almacenar cualquier variable de corporal, incluso si tenemos sensores en una casa, incluso variables ambientales que permitan tener, porque siempre la data va a servir muchísimo para investigaciones. Entonces, siempre cuando queramos trabajar con un servicio de telemedicina, siempre debemos tener un módulo componente asociado a investigación, en el cual ahí ya va a depender mucho de qué tipo de investigación se haga, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les he colocado 4 aspectos claves. Lo primero, el tamaño de la muestra, de en qué voy a basarme en la investigación, cuánto sería la muestra que voy a colocar. Por ejemplo, si estamos hablando de zona rural, ok, voy a coger, si mi población es una de 300 personas, voy a coger una muestra del 10 o 20%, ver, analizarla, qué está pasando, para encontrar algún hallazgo o algo que pueda estar sucediendo en esa comunidad. El sesgo, tratar de reconocer posibles sesgos en la selección de los participantes, es decir, hacer una pequeña clasificación. Yo generalmente lo más fácil a mí en clasificaciones, cuando estoy trabajando con este tipo de investigaciones, es siempre irme por el índice de masa corporal. No siempre es bueno, pero al menos me permite hacer una clasificación basada en algunas variables que intervienen en el índice de masa corporal. Adopción de tecnología. Y por supuesto, investigaciones futuras que se van a implementar acorde a si la solución de telemedicina nos ayuda a largo plazo, a medio plazo, a hacer algunas investigaciones. Y finalmente tenemos con la conclusión y aspectos claves. Siempre hacer una evaluación integral, es decir, un marco de evaluación integral es esencial para evaluar la eficacia y el impacto de soluciones de telemedicina, considerando tanto datos cuantitativos como cualitativos. Haciendo un conocimiento basado en datos. Y ya ustedes, como dije, ya pasaron por estas materias y ya saben bien que todos los datos que se puedan recopilar, almacenar en un data lake, almacenar en un data warehouse, van a ayudar a hacer un procesamiento de datos más adecuado. Por ejemplo, aquí nos dice el análisis de datos proporciona valiosos conocimientos sobre los resultados de los pacientes, la satisfacción de los usuarios y la rentabilidad, guiando el desarrollo y la optimización de las soluciones de telemedicina. Finalmente, tenemos como 2 aspectos más: avance tecnológico. La tecnología de telemedicina está en constante evolución, lo que requiere una evaluación y adaptación continua para garantizar su eficacia y relevancia en el cambiante panorama de la atención médica. Y el enfoque centrado en el paciente. Como dije, un grupo sí puso algunas funcionalidades en lo que fue su diseño, pero no sé si ustedes conocen la metodología Design Thinking, si ya ustedes la vieron, no sé si la ven en el máster, no lo sé, pero siempre que uno hace un diseño o un sistema como tal, indistinto el índole que sea, sirve para absolutamente todos los sistemas, es trabajar con una metodología. Las 2 metodologías que se manejan ahorita para este tipo de implementaciones son Design Thinking o la metodología Scrum. La metodología Design Thinking está basada en ver la necesidad del paciente, lo que sería, por ejemplo, ahí el enfoque centrado en el paciente o centrado en el usuario. La metodología Scrum es ir realizando varias implementaciones e ir presentando poco a poco diferentes sprints hasta llegar al final. Aquí nos dice enfocado en el paciente, porque recuerden que el paciente es prácticamente el cliente para cualquier sistema de telemedicina. Entonces dice, un enfoque centrado en el paciente de la telemedicina es crucial, priorizando las necesidades
como dije, la mayoría dijo, ok, el usuario va a, en esta zona rural, necesita tener el teléfono móvil y los sensores, pero ¿y si los recursos económicos no son lo suficiente para ellos? Es crucial que la telemedicina se incorpore ahí. O sea, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Si priorizando las necesidades, preferencias, supongan que, otro ejemplo en este, supongan que las personas que van a cuidar son de tercera edad, ya mayores. ¿Cómo ustedes le van a indicar que el teléfono móvil o que tengan un teléfono móvil si no son eh, personas digitales? Y dice por último, y experiencias de los pacientes a lo largo del proceso de desarrollo de implementación. Lo que significa que cuando uno desea implementar telemedicina, ya sea en zonas rurales, ya sea hospitalario, domiciliario, lo primero que uno debe pensar siempre es en las capacitaciones que se le va a hacer tanto al cliente como al médico. Y recuerden que esa es una, digamos, algo esencial, que lo vimos el primer día que empezamos a hablar de, de telemedicina con la primera actividad que fue la teleconsulta. Y uno de ustedes se dieron cuenta de que entrar a este mundo de telemedicina como tal, no basta solo con las TICs, sino que hay que agregar capacitaciones, un poquito de educación tanto al paciente como al doctor. Bien, finalmente teníamos los casos. No sé si pudieron leer los otros artículos para que al menos me indiquen de qué trata y que podamos hablarlos. Alguien que los haya leído o haya utilizado Umata para eso y que al menos ya sepa de qué trata. Solo para hablar un poquito. ¿Pudieron leer? Si no, tranquilos, ténganlos ahí disponibles. El primero es acerca de la administración, o sea, la calidad de administración en el diseño de servicios de telemedicina para niños con alguna ventilación mecánica en casa, ¿no? Ustedes se fijan, aquí tenemos la arquitectura que han presentado. Esta es la casa. En la casa teníamos lo que es la parte del ventilador y transmisión de dispositivo. Todo era a través de simplemente de comunicación a través de WhatsApp y se enviaba la información a través de comunicaciones móviles hacia lo que era el diferente sanatorio o la clínica que necesitaba tener esta información. Y el caso 2 era sobre la experiencia de implementar telemedicina para el cuidado de enfermedades crónicas. Y aquí, como se fijan, ya hay un diseño un poquito eh, más profesional, digamos, ¿no? Teníamos los hospitales. En el hospital teníamos los módulos de administración de los pacientes, todo a nivel de comunicación vía web, solamente teníamos plataformas web. Teníamos lo que es, sí, módulos de administración, lo que sería las visitas en casa y lo que sería, bueno, también tenemos en casa los pacientes de cuidado de la unidad de pacientes. Y si se fijan, teníamos que, ok, en el hospital yo me comunico a través de LAN, que es lo que les estaba diciendo, algunos diseños que ustedes hicieron, que pusieron Wi-Fi y todo, pero por ejemplo, aquí tenemos LAN, acá se comunican por ADSL, acá se comunican por GPRS, o aquí sería una antena, vendría bien colocarla, o acá se trabaja con ADSL o KTV, que ya casi no se utiliza empezar KTV. Y teníamos toda la red de telemedicina de ese sistema. Eso es lo que les quería dar con respecto al capítulo número 5. Como dije, era un capítulo pequeño, pero venía bien hablar porque teníamos muchas cosas
interesantes a nivel de el diseño de sistemas, que era tener algunas consideraciones importantes. ¿Preguntas? Yo tengo una consulta. Asimismo, otra métrica de evaluación, bueno, que no sea tecnológica netamente, ni que tenga que ver con el sistema. O sea, podría ser el número de pacientes que se atiende con el sistema de telemedicina también. Correcto. Ese es un buen KPI. Estaba con la duda. Gracias. Sí, es un buen KPI. Ahora lo que depende es para qué lo va a usar ese KPI. Recuerda que siempre los KPI son indicadores claves de rendimiento, ¿no? Entonces, ¿para qué va a utilizar ese KPI? Quizás para determinar que el sistema es viable y se podría implementar en otras zonas. Ok, perfecto. Por ejemplo, se podría decir, mira, el sistema con 300 pacientes o con 1000 pacientes, el sistema permite o, digamos, no colapsa, que sería una de las cosas claves. El sistema con esta cantidad de pacientes no colapsa, por lo cual yo puedo decir que mi sistema es robusto y podría acoger otras comunidades. A ver. Ok, vamos a ver. Ocho. Ok, para terminar con la sesión de hoy, esta es la última tarea. Nos falta ver esta tarea y una última actividad. Así que esta tarea solamente va a estar activa para que puedan venir leyéndola el día viernes. Como ven, ya es un poco más grande con respecto a teoría, en especial porque nos falta ver ya o entrar más que nada al capítulo de diseño de aplicaciones. Y en este capítulo vamos a ver muchas tecnologías, más de las que hemos estado revisando en este momento, desde bases de datos, aplicaciones, aplicaciones para medir si el sistema es adecuado, bueno, y muchas cosas más. Pero para poder avanzar un poquito con la parte de base de datos, sí quisiera que vengan leyendo este documento para el día viernes, solo leyendo. Igual vamos a hacerlo aquí en clase, esta, digamos, tarea ese día, porque la actividad que nos hace falta, que es la actividad número 10, es ya la integración. Nosotros ya hemos visto todo lo que sería una tecnología de administración de datos, ya hemos visto tecnologías a nivel de comunicaciones, hemos visto varias aplicaciones de telemedicina. Nos falta ver ahora una base de datos desde la implementación a agregar información, que eso ya, por eso les digo que vengan al menos revisando cierta información,
porque nos hace falta ver, vi en sus diseños, vi a alguien que puso Grafana. Entonces, no sé si lo pusieron porque vieron uno de los diseños anteriores que se han presentado o porque conocen la tecnología, pero es la actividad que nos falta hacer, que es implementar ya una aplicación que me permita mostrarle al doctor esa información. Es decir, lo que está en la base de datos, mostrársela, hacer gráficos, mandar alertas y demás, que sería ya la integración completa. Esa es la actividad que vamos a hacer prácticamente el sábado que viene, ya nos llevaría las 4 horas porque es bastante. Y quisiera que el viernes avanzar rápido, ¿no? Por eso les digo que por favor vengan leyendo esta tarea, al menos si no tienen el conocimiento de base de datos, vengan leyéndola para poder avanzar un poquito rápido. Preguntas, y si no por hoy, nos quedamos hasta aquí. Doctor, una consulta. El trabajo de la tarea 3 sobre Ah, ya. Figma, Figma, los grupos perfecto. los grupos son por afinidad. Esperen, déjenme publicar esta. Ya, déjenme un ratito publicar esta para que les quede publicado un ratito. Y avanzamos con eso. A ver. Y solamente quiero, no que la van a resolver la tarea, que la que quede claro, es simplemente para que puedan revisar la teoría. Momento. Ok, está activa la tarea. Me dicen Figma, vamos a dejar la tarea 3, que generalmente estaba en pareja. Vamos a hacer que la tarea 3 sea con el mismo grupo del proyecto para que vayan al menos definiendo cómo sería su proyecto final, ¿no? Viene bien, y aquí hago, digamos, entre comillas o con negrita, como quieran verlo, que por favor todos participen. Viene bien aprender esta parte de Figma, de hacer prototipo, un poquito funcional decirlo, porque yo sé que todos deben hacer su proyecto de titulación. Y a veces esta parte de cómo será su aplicación final a nivel de interacción con usuario, en vez de programarla, viene bien hacer simplemente el prototipo o funcional en Figma, programación. Ok, ya está cambiado. La tarea 3 es con el grupo de diseño. Por favor, verificar que lo puedan ver. Ya está totalmente cambiado con el mismo grupo del proyecto. ¿Alguien más iba a hablar? ¿O era eso lo que me iba a decir Andrés? Creo que Andrés era. No me acuerdo No, quién. y ya, doctor. Y la AC9 es la que tenemos que subir el día de hoy. O ¿Perdón? sea, del trabajo que hicimos hoy, la AC9, ¿no es cierto? Sí, AC9 es el diseño. Solamente deben subir en screenshot su diseño que hicieron con esas pequeñas mejoras que les hice. Y responder las preguntas, las otras, ¿no es Ajá, cierto? y responder las Ya listo. preguntas que tenían cada caso, correcto. Listo, muchas gracias. Ya. Doctor, con respecto al Ujú. taller 9, la pregunta 2 dice desarrollar una plataforma web que ofrezca cursos y recursos educativos en línea para el personal médico. ¿Y qué sería, doctor? El Así screenshot del mismo. diagrama. Sí, lo mismo, un pequeño diagrama sencillo que muestre su aplicación. Screenshot, no es nada más. Ya, doctor, gracias. ¿Ok? Si no hay más preguntas, nos quedamos hasta aquí. Ya los videos de la sesión anterior están subidos al aula virtual.